Vamos a hablar ahora con el intendente de Florida, Carlos Enciso, alias El Pájaro. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar por aquí. Bueno, y las disculpas porque hace como 20 días, un mes, se me enredó un poco la avenida y bueno, estamos agradeciendo la nueva invitación. ¿Por qué le dicen El Pájaro? Y bueno, esa acepción en el colegio, una compañera me puso, digamos que el apodo fue algo que me enteré ya cuando estaba instalado y yo creo todos que sabían menos usted. Yo creo que debe haber un tema vinculado a mi perfil, ¿no? ¿Ah, sí? Digo yo. Viene por ahí. Pero usted es montevideano. Yo soy montevideano, con familia paterna en Florida. Viví algunos años también en Tacuarembó y luego me reinserté estando en Montevideo a nivel universitario y demás en un nuevo vínculo con Florida, digamos, mi vínculo paterno, militancia mediante con Andrés Arocena y después, bueno, que sí que volvió a Florida por la política. Con mi novia, que después fue que es mi señora, ¿no? Ah, y su señora es floridense, así que tengo ya un arraigo, o sea, ahí lo atraparon nuevamente netamente floridense. Definitivamente. ¿Por cuántos votos ganó la intendencia? Por la módica suma de 252, que en una elección nacional en un departamento medio del interior es insólito. Ni siquiera cabeza a cabeza, por un medio hocico, como dicen los turfistas. En realidad se supo el sábado siguiente, claro, porque el domingo de la elección municipal quedamos 90 votos abajo, claro, con 1.800 observados. Y esos observados generaron el triunfo en la elección del conteo siguiente a la semana, ¿no? Sí, fue bastante comentada esa elección, ¿no? Exacto, porque además el favorito obviamente era el intendente y el partido de gobierno que estaba ya buscando la reelección, que era el Frente Amplio. ¿Y cómo fue ese recuento de votos? ¿Qué recuerdos tiene? Me imagino que habrá sido apasionante. Primero la semana, sí, porque la semana fue de una tensión y de un ambiente expectante en todo Florida. Y en el país, en parte, a nivel del partido, había también mucha expectativa que iba a pasar, por más que nosotros éramos levemente optimistas por el comportamiento del tipo de votante del interior profundo, que era la mayoría de esos observados, independientemente de que teníamos la ecuanimidad o humildad de no generar ningún tipo de triunfalismo de antemano, como en la misma noche de ese domingo fuimos muy cautos, ¿no? Claro. Donde el Frente Amplio había festejado antes. Ese mismo domingo salió a festejar y bueno, le fueron avisando a los que estaban en la oratoria que la cosa se venía equilibrando y ahí terminaron su festejo, ¿no? ¿Y cómo fue emocionante ese día? Porque, bueno, la radio local, algunas radios nacionales y prensa estaban transmitiendo voto a voto. Claro. Entonces, eso genera toda una expectativa y una cuestión que no se va a dar nunca. Yo siempre digo, sí, difícil, otra elección como esa. Es muy difícil. No ahora, después de que pasó el recuento y se oficializó que usted había ganado por 252 votos, ¿cómo es gobernar el departamento con la mitad de los votantes, más de la mitad en realidad, porque había votantes de otros partidos, que votaron a otro candidato? Sí, con una pequeña salvedad. Nosotros ganamos con un eslogan y una convocatoria por Florida muy abierta, a tal punto que tuvimos gente que venía de la izquierda y también del Partido Colorado en el gabinete. Y tuvimos un discurso de inclusión por Florida y no partidario o sectario en ese aspecto como los temas del departamento. Obviamente, los primeros tiempos generamos una actitud siempre muy abierta. Después, en estos últimos años, la oposición, sobre todo principal del Frente Amplio, que ha sido muy dura y hemos tenido poca colaboración, salvo excepciones, evidentemente ha endurecido y ha crispado un poco el ambiente local, que bueno, no es lo ideal. De todas formas, arrancamos con una convocatoria muy abierta, convocando a los partidos políticos en temas vinculados a captar inversiones, vinculado a algunas inversiones
que queríamos desarrollar, a un fideicomiso que no tuve mayorías en la Junta, pero que también era importante en desarrollo de obras y de cuestiones vinculadas a la necesidad de mejorar a largo plazo infraestructuras que todavía en algún aspecto hacen falta. En fin, digo, tuvimos de nuestra parte una convocatoria unitaria. Claro. Evidentemente, ahora estamos en campaña electoral, hay tiroteos en sentido figurado mediante. Ahora le voy a preguntar por eso, esos tiroteos. Pero usted fue elegido por correntada wilsonista y luego se acercó al movimiento de la calle Pou. Ajá. ¿Por qué se dio ese cambio? Digamos, está bien desde el punto de vista de los subsectores. Nosotros ya estábamos con Unidad Nacional, siendo nuestra agrupación de origen wilsonista, ya habíamos apoyado al doctor Lacalle en la elección anterior, y luego obviamente tuvimos la oportunidad de tener un intercambio parlamentario, personal, amistoso con Luis Lacalle, coincidiendo en algunos temas puntuales, parlamentarios, coincidiendo que él también tiene un vínculo bastante importante con Florida y siempre iba a visitarnos a la agrupación y a los compañeros, a los ediles, generó siempre una empatía interesante y sin generar una fractura o una diferencia de fondo con Pancho, con el senador Gallinal, bueno, las cosas se fueron dando naturalmente y después él, Luis, fue visto por parte de la estructura de abajo, de la gente común en nuestro partido, como un potencial candidato interesante y eso generó ya una natural adhesión a su persona para que fuera nuestro candidato, primero en la interna y hoy ya candidato de todo el partido. Vamos a ver unas imágenes del intendente Enciso con la calle Pou en un acto en las cuales no me pongan el de Cardal, no sé, se lo veo un poco entusiasmado, pero vamos a verlo. Cardal debe ser. Decirle a Luis que Florida va a ser el departamento que proporcionalmente más votos va a tener en todo el país. Aunque no duda que vamos a ganar y por lejos una interna, no para ganar la interna por camiseta, sino para decir desde Florida, cuando le dijimos que tenía que ser candidato, acá le dijimos, pero no lo dejamos solo, acá le dijimos, pero lo vamos a respaldar para octubre, para noviembre y para que cuando nosotros seamos intendentes de vuelta tengamos los recursos de caminería que nos lo dan, tengamos los recursos para la lechería que nos dan, tengamos los recursos que hoy precisa este país productivo, este departamento pujante, este departamento de la cuenca lechera, este departamento blanco como la leche, transparente como el agua, blanca como Florida, wilsonista, alberista, popular, a pesar que algunos no les guste. Calentó motores ahí. Típico discurso de final de campaña, que en el interior además uno aparte, lo hace muy sentido. ¿Fue en Cardal eso? Fue en Cardal. Por eso hacía alusión a la cuenca. Exacto, era blanco como la leche. Exacto, fue un silogismo. Sí. No, mirá que fue muy improvisado, porque capaz que si tengo que repetirlo voy a otros conceptos y eso sale a veces en el fragor de la cuestión, pero fue interesante. A la televisión de Florida, que son las imágenes esas, son del canal de Florida, ¿no? Exacto, sí, sí. Pero ahí, de alguna manera, usted proclamaba a la calle Pou como candidato. En realidad, el pedido que fuera nuestro candidato fue antes. Un poquito antes, está bien, pero... Fue en diciembre del 12, en el fondo tradicional de la agrupación Manuel Oribe, que tiene más de 60 años en Florida, que le dijimos, esta agrupación que en el 70 le pidió a Wilson Ferreira que fuera candidato, hoy te pedimos que sea nuestro candidato a presidente. Y eso disparó un efecto dominó interesante, que ya estaba en el ADN de muchos estructuras, compañeros y dirigentes del interior de nuestro sector y de algunos otros sectores que vieron en Luis, sin haber estado en Unidad Nacional, que había que generar algo nuevo con su candidatura. Eso generó un efecto dominó y esto fue un poco el punto del acto principal en el sur de Florida, ahora en la interna, hace unos pocos meses, ¿no? Claro. ¿Y se imaginaba este desarrollo de la campaña en ese momento?
A ver, nosotros nos imaginábamos antes, cuando Luis ya tenía algún porcentaje de encuestas, pero todavía no estaba consolidado en la estructura, que tuviera una buena votación y una buena performance. Obviamente, los acontecimientos, la gente, las circunstancias dieron un apoyo mayor al de que originalmente nosotros pensábamos, ¿no? En buena hora, porque sabíamos que iba a andar bien como piso, lo que nunca pensábamos que iba a andar tan bien como se está dando hoy. Hace un año en la estructura del partido, muchos compañeros le decían, che Luis, deja para otra esta. Primero, es muy difícil que puedas ganarle a Jorge. Segundo, después es casi imposible. Y bueno, hoy la realidad indica que el Partido Nacional está ya en óptimas condiciones de octubre mediante pelear y ganar el balotaje. Y eso para muchos compañeros era algo muy, muy lejano. Usted va a integrar la lista del Senado. Eso dicen, por más que oficialmente todavía la lista no está presentada. ¿Y va a ser candidato a intendente nuevamente? Sí, es nuestro principal objetivo volver a administrar un departamento que precisa profundizar algunas obras, que precisa generar alguna impronta más de largo plazo y que creemos, con el apoyo de los floridenses, no solo de nuestro partido, que muchas veces 5 años son insuficientes porque quedan proyectos hasta encaminados, pero con difícil ejecución en este periodo, como fideicomisos, como proyectos ambientales, cierres de vertederos, como proyectos que están bastante encaminados y que mi objetivo es Florida en ese sentido. Si el Partido Nacional gana, obviamente el diálogo con un presidente como Luis y con un partido como el nuestro va a tener para nosotros un sabor mucho mejor del que hoy en algunas cosas tenemos que hay que a veces andar golpeando excesivamente algunas puertas para que se abran. Usted decía que han habido algunos tiroteos últimamente. De hecho, hay una denuncia penal del diputado Carlos Rodríguez del MMP, diputado por Florida, por el tema patentes. Ahí hay una diferencia entre lo que dice la Intendencia, la versión de la Intendencia y la versión del SUSIBE sobre un número determinado de autos empadronados en el departamento que no pertenecen al departamento. ¿Cuál es la explicación que tiene usted? En realidad pueden haber varias versiones porque, primero, el proceso todavía está en verificación. ¿Qué significa eso? Que hay inconsistencias en algunas direcciones, pero que se están notificando en el llenado del formulario físico del empadronamiento, pero que en algún aspecto, por ejemplo, hay localidades que las juntas locales ponían Cardal, hay algunos casos, 25 de mayo, 25 de agosto, y no ponían las direcciones exactas de puerta, de la casa. Entonces, hay un número de patentes que se acreditan de ciudadanos de Florida que en el ingreso en el sistema, el SUSIBE, tienen esas inconsistencias. Pero eso no lo detectó la Intendencia, lo detectó el SUSIBE. Fue como un acuerdo, pues nosotros cuando empezamos a analizar el tema, de ida y de vuelta, la explicación, ni siquiera el SUSIBE como tal, esto se detectó en HG, que es donde está el proceso informático del sistema. Entonces se generó delegados nuestros y delegados del SUSIBE yendo a HG como van a ir el lunes que viene, porque este proceso sigue decantando, si vale el término. Ahora, la casuística cuantitativa, número más, número menos, puede cada uno tener algún elemento en la fotografía temporal del análisis que da un número, pero el problema o el tema de fondo es que el Congreso laudó que desde el punto de vista del procedimiento Florida hizo las correcciones, hizo, si se puede llamar el término, los deberes, y en algún aspecto el Congreso convalida la voluntad de mejorar y perfeccionar, ya por el caso Florida, todo el sistema. Porque, por ejemplo, cuando se habla de interés económico, es laxo, es muy amplio. Pero, entonces, una cosa. ¿Estos son autos empadronados después de que se estableció el SUSIBE, el nuevo sistema? Lo que
en algún aspecto se está generando es el análisis posterior. Sí. También hay un tema de inconsistencias de algunas direcciones, de algunas arrentadoras que venían, algunas de antes Sí. y otras de después, Pero, que las que están empadronando autos después y no tienen físicamente locales, como hoy otras intendencias que están en el mismo tema, y por eso el SUSIBE va a empezar a tratar el tema de las arrendadoras. En algún aspecto ahí nosotros estamos notificando que acrediten interés económico, por lo menos, que Claro, es una de las variables para decir, opero en Florida. ¿Por qué? Porque estoy alquilando autos a los molinos eólicos de Pintado y de San Gabriel. Entonces, ahora, pero discúlpeme, porque sí. el SUSIBE dice que son más de 1.900 autos. Casi 2.000 autos o 1.900. No, eso fue una versión de Sí. Montevideo de Echeverría. El SUSIBE formalmente habla de 1.200. 1.200. El informe de Cabrera Ahora, y del SUSIBE con el Congreso, de los 1.200 autos cuales en la estamos... intendencia, digamos, no es un número menor. La intendencia se da cuenta si hay 1.200 autos que están empadronados y que no corresponden al departamento. Usted me decía Cardal, no necesariamente, porque ¿qué pasa? Ahí entran arrendadoras, entran el modus operandi también de gestores, Sí. hay toda Pero una el Cardal, casuística. No, a los 2 minutos nos damos cuenta si hay autos empadronados que no están en bueno, el lugar. pero si vos me apurás el número ahora, yo no sé cuántos hay ingresado de 14 juntas locales que tiene Florida en esa casuística, que deben ser cientos también. No te digo ¿Nuevos solo... empadronados en Cardal? A ver, Cardal, 25 de mayo, Sarandí, Casupá, Está Fray bien, Marcos. pero ¿cuántos se o sea, empadronan en Cardal? ¿Cuántos autos se empadronan por año? Bueno, Nuevos. No traje esos números porque Está bien, no pensé pero ¿qué serán? que 10, 15. la entrevista íbamos a estar con el nivel tan exacto del tema en cuestión, pero a ver, si vos sumás todas las localidades, hay un número interesante, no te lo sé decir ahora, no estamos, yo mismo todos los días voy averiguando en tránsito, porque además estamos haciendo una investigación de procedimientos internos, de cosas que me voy enterando como intendente, vinculado, por ejemplo, al tema de la operativa de todo esto. Por ejemplo, en enero nosotros ya pedimos un instructivo muy claro que al lado de la declaración jurada de la persona esté expresamente la dirección notarialmente acreditada o por certificado de domicilio policial. Cosa que no lo hacía Florida, pero también, y yo lo dije en el SUSIBE, en el Congreso de Intendentes, no lo estaba haciendo o no lo está haciendo necesariamente varias intendencias también. Yo tengo, porque además hemos investigado el tema, hasta hace poco, intendencias que empadronan autos sin ese requisito que ya nosotros en enero, cuando vimos este tema, en Florida poco más que estamos pidiendo el certificado sanguíneo. Ahora, entonces, hay un tema de corregir esto dentro del sistema del Usted SUSIBE. reconoce que hay situaciones que hay que corregir. Exacto, pero ahí no son necesariamente irregularidades, o sea, hay un componente de picardía o de plus o de IVA o como se quiera llamar, político también en Florida en este tema de una denuncia por el diputado del Frente, que evidentemente estamos a 3 meses, 2 meses, cuando la denuncia de la elección. Entonces, es válido el correctivo, es válido el toque de alerta del propio sistema, pero la interpretación o la intencionalidad, y eso es lo que creemos nosotros, está dentro de un marco político. Es un tema que ha generado durante muchísimos años muchos ingresos para algunas intendencias y mucha pérdida de ingresos para otras. Se lo llegó a denominar como la guerra de la patente, con lo cual no, eso es cierto. Es razonable que haya esa susceptibilidad sobre este tema. Eso es cierto, pero la legitimidad de la denuncia sería mucho más fuerte si me la hiciera otra intendencia o si me la hiciera el propio Congreso. Y hoy está laudando diciendo, bueno, Florida está corrigiendo, vale el esmero del trabajo hecho en coordinación con el SUSIBE, el informe preliminar está avanzado, se sigue trabajando, y bueno, y creo que independientemente somos respetuosos y no quiero entrar en el tema de la denuncia judicial porque está en la justicia, creo que ese elemento no es menor en cuanto a, digamos, la oportunidad y el rol del denunciante, ¿no? Bueno, el rol del denunciante es el diputado por Florida. Seguro, pero también a mí, y no quiero entrar en el tema,
me asesoran que desde el punto de vista de la legitimidad para tener un efecto, entre comillas, que sea violatorio del sistema, tendría que ser el propio sistema. Y yo en el sistema SUSIBE y en el Congreso, Florida está visto como un caso correctivo, un toque de alerta a la cuestión, pero no una mala voluntad de no querer mejorar lo que puede haber estado en algún aspecto no dentro de lo más normal. ¿En qué instancia judicial se está ahora? Nosotros esperando los instructivos de la justicia cuando nos cite, que no es a mi persona tampoco, porque queda como que la denuncia es a mí, la denuncia es media genérica de los hechos. Si nos piden información de los servicios de tránsito, de los procedimientos, o de la base de datos, o comparecer el equipo nuestro, lo haremos rápidamente, como debe ser. Todavía no tenemos información porque fue hace pocos días, ¿no? Le agradezco mucho estos minutos. Muchas gracias y bueno, y a la orden también en nuestro departamento que muchas gracias. Están invitados algún día. ¿Van a ir el sábado? El sábado tenemos al tanque Peñarol. Algunos de acá atrás van el sábado por ahí. Cualquier cosa vemos en qué tribuna los mandamos y las fleitas, que es la de enfrente a la oficial. No, son periodistas, van a ir a cubrir. No, yo pensé que como hinchas. No, como hinchas. Bueno, como hinchas puede ir alguno, pero no son periodistas deportivos los que van como hinchas. A las órdenes también, si precisan algún asesoramiento, ¿está todo en orden para recibir cabina de prensa, nos avisan que tenemos todo dispuesto para la prensa nacional también, porque para Florida es la primera vez en la historia que va un cuadro en un campeonato por la A, por puntos que duele. Exacto, por puntos que duele. ¿Está todo pronto en el estadio? Está todo en condiciones, el campo, el piso está de forma excelente a pesar de las grandes lluvias y que estamos preocupados también estos días por las inclemencias de mucha lluvia en Florida. El campo va a estar a la orden, Florida se va a vestir de fiesta y esperemos que esté todo normal. Le agradezco estos minutos. Gracias. Muy amable.